Hace más de 100 años, un grupo de ciudadanos, en 1879, se reunió en la taberna Casa Labra para fundar el Partido Socialista Obrero Español. Los asistentes tenían diversos oficios. Estaban 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias, un marmolista, un zapatero y 16 tipógrafos. Entre ellos destacaba Pablo Iglesias, que iba a ser el padre del socialismo español. Pablo Iglesias y sus compañeros habían tenido que buscar la excusa de una comida de hermandad con ocasión de la celebración del 2 de mayo, porque de hacerlo abiertamente hubieran sido inmediatamente detenidos. Reinaba en España Alfonso XII, y todavía estaba reciente el recuerdo de la Comuna de París con la insurrección de las clases populares, que dio lugar a una feroz represión. Las caducas monarquías europeas despertaron de pronto a la nueva realidad social y, espantadas, achacaron los sucesos a la recién creada Internacional de los Trabajadores, emprendiendo contra ella una sangrienta cruzada. La Internacional de Trabajadores, fundada en 1864, y a la que estaban adscritos Pablo Iglesias y sus compañeros, era la respuesta al profundo cambio que se estaba produciendo en Europa con la Revolución Industrial. El desplazamiento masivo de población desde las zonas rurales a las ciudades produjo desarraigo, hacinamiento en infraviviendas, sueldos miserables con jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias en las que trabajaban mujeres y niños a partir de los 7 años. Paro, hambre y enfermedad. Ya en 1868, la Internacional de Trabajadores había enviado a España a Giuseppe Fanelli, de la confianza de Bakunin, el inspirador del anarquismo, para sentar las bases del primer núcleo internacionalista organizado. 3 años después, Paul Lafargue y su compañera Laura, hija de Carlos Marx, huyendo de la sangrienta represión contra los participantes en la Comuna de París, llegaron a Madrid y desarrollaron una intensa campaña de difusión de las ideas marxistas. Pablo Iglesias, José Mesa, los hermanos Mora, Inocente Calleja y otros constituyeron la nueva Federación Madrileña como primer núcleo marxista español. Este grupo concreto madrileño, que es el que va a fundar el Partido Socialista, pertenece de lleno a esa tradición y oye, por emisarios que llegan a España, oye acerca de la creación de la primera internacional, y dentro de la primera internacional o de la Internacional Obrera tienden a escuchar más lo que dice la rama marxista que la rama bakuninista, es decir, el énfasis en la organización, en la preparación de la clase obrera, en ir arrancando paulatinamente mejoras en las condiciones de trabajo, en formar, en organizar. Ese es el énfasis máximo. El ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadora, es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados e inteligentes. A comienzos de 1886 salió a la calle el semanario El Socialista, gracias al esfuerzo de los militantes del partido que habían logrado reunir para tal fin 900 pesetas. Pablo Iglesias fue su primer director. Comprende que la prensa, toda es una prensa conservadora, y crea él
un periódico, crea El Socialista, para llevar la voz de los trabajadores a todos los rincones de España. Y él escribe la mayoría de los artículos y luego de madrugada los confecciona en la máquina. El periódico era una especie de boletín interno, era un periódico para los filiados, para los militantes. Era un ladrillo, era el artículo de Pablo Iglesias, siempre muy repetitivo, ¿no? Lo que pasa que en el mundo hay que trasladarse también al mundo obrero y campesino de aquel tiempo, pues disponer de un periódico propio era ya la muestra de que, en fin, se había conquistado una gran meta, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los obreros y de los campesinos eran analfabetos. Entonces el periódico se leía en grupos y el periódico era un instrumento, digamos, de formación del grupo, ¿no? 2 años más tarde, con motivo de la Exposición Universal y acogiéndose a la nueva ley de asociaciones, los socialistas se reunieron en Barcelona con el fin de crear el sindicato la Unión General de Trabajadores y para celebrar, con carácter fundacional, el primer congreso del Partido Socialista Obrero Español. Pero los socialistas encontraban dificultades para conseguir afiliados. Muchos obreros y campesinos españoles renegaban de las instituciones, despreciaban a los políticos y no creían que las asociaciones y partidos sirvieran para resolver su situación, cosa que favorecía a los anarquistas. Son trabajadores que son como una especie de guadiana, ¿no? Que pueden aparecer con mucha fuerza en un momento, pero el tipo de acción que emprenden, que puede ser la huelga general, incluso recurso a la violencia en forma de incendios si se trata de el mundo rural o de destrucción de fábricas si es el mundo urbano, ese tipo de acción se consume en sí misma, es decir, que una vez que es reprimida, y lo eran brutalmente en ocasiones, deja la organización totalmente deshecha y cuesta mucho trabajo volver otra vez a montar una organización obrera capaz de enfrentarse a la patronal, ¿no? Los socialistas, sin embargo, optan no por el camino de lo que se llamaba la acción directa, sino en la medida de lo posible de la negociación con la patronal. Y cuando la negociación encalla es únicamente cuando ellos recurren a la huelga, como dicen, como un instrumento último, ¿no? La huelga, en el lenguaje anarquista, es la máxima muestra de conciencia de la clase obrera. En el lenguaje socialista, la huelga es un arma de doble filo. Eso Pablo Iglesias lo repetía insistentemente. Hay que saber utilizarla. El Partido Socialista fue creciendo lentamente en un ambiente hostil, dominado por los partidos republicanos, fuertes y pletóricos, con ilustres líderes que hacían correr toda clase de maledicencias contra Pablo Iglesias. La derecha inventó todo de él, de que despilfarraba el dinero, de que iba en primera en el tren y cuando llegaba a los sitios se pasaba a tercera para aparentar. Todo una gran patraña. Era un hombre de una extraordinaria austeridad en su vida, era un hombre muy estricto y que pasó muchísima penalidad, porque él estuvo muchísimas veces en la cárcel. La primera vez que Pablo Iglesias viajó al extranjero fue en 1889, cuando el partido le envió al Congreso de la Internacional, que se celebraba en París y del que salió la Segunda Internacional socialdemócrata, que proponía la estrategia de compaginar mediante el partido y el sindicato la lucha política, parlamentaria e institucional con la lucha económica, por lo que los anarquistas se quedaron fuera. En ese congreso también se aprobó la demanda laboral de las 8 horas, y como jornada para manifestar esta reivindicación, se estableció el día 1 de mayo. El 1 de mayo se celebró internacionalmente al año siguiente, en 1890. En España tuvo lugar el domingo 4 de mayo, por ser día festivo. Una multitud incontable siguió a la comisión que presidía Iglesias, quien entregó al entonces primer ministro, Práxedes Sagasta, una petición para establecer la jornada de 8 horas.
Luego Pablo Iglesias habló a la muchedumbre, que se retiró ordenadamente. También en 1890 se restableció el sufragio universal, aunque solo para los varones. Las mujeres no podrían ejercer el derecho al voto hasta la Segunda República. En esta ocasión, Pablo Iglesias manifestó: Del Partido Socialista forman parte las mujeres, y es natural que así sea, porque si los hombres necesitan emanciparse, ellas lo necesitan más, por ser mayor su esclavitud. Y para acabar con ella, no pueden ir a otro partido, ya que solamente el socialista lucha por la desaparición de todas las esclavitudes. Es el primero que escribe en la prensa española, el primero que escribe contra el maltrato de las mujeres. Eso que ahora tanto se está moviendo de lo que llaman la violencia doméstica, es el primero que escribe, pero reiteradamente. Durante muchísimos años continuamente escribe en El Socialista en contra del maltrato a las mujeres, de la dignidad de la mujer dentro de la casa. El abuelo era un hombre precursor, y como él otros muchos, y en general nuestros dirigentes socialistas vinculados al Instituto Libre de Enseñanza, los más librepensadores, en definitiva las personas con un nivel cultural mayor, pero la base de nuestro partido era una base obrera, y la base obrera seguía diciendo que las mujeres le quitaban el puesto de trabajo a los hombres, que por qué reivindicaban tanto. Había un extracto de clase trabajadora en todas las organizaciones de izquierdas que tendían a decir: estas reivindicaciones son de mujeres burguesas, estas reivindicaciones pueden perjudicar a los trabajadores. En 1895 comenzaba una nueva sublevación independentista en Cuba y también en Filipinas. Al son de la Marcha de Cádiz, miles de soldados españoles se embarcaban para ir a morir a Cuba y a Filipinas, víctimas del vómito negro, de la malaria, de la fiebre amarilla o de las niguas. Los socialistas, que habían denunciado las guerras coloniales, realizaron una intensa campaña para que se cumpliera la ley de reclutamiento y reemplazo. A fin de que no fueran a la guerra solo los que no tenían dinero para librarse de ella mediante el pago de una cuota. El 15 de febrero de 1898, en el puerto de La Habana, el acorazado norteamericano Maine explotó fortuitamente, dando la oportunidad a los Estados Unidos de América para declarar la guerra a España. La maltrecha flota española fue hundida en Santiago de Cuba y en las aguas filipinas de Cavite. España y Estados Unidos firmaron la Paz de París, por la que España perdía los restos de su imperio colonial: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. En el 98 se produce un gran debate en nuestro país en torno a las causas de por qué España, después de ser un gran imperio, termina quedando reducida a los límites de lo que hoy es la península ibérica. Y ahí se dan las explicaciones más peregrinas sobre las causas de la decadencia de España. Y es en ese momento donde aparece la voz, entonces todavía muy minoritaria, de un grupo de españoles insignes, entre ellos el más destacado posiblemente Francisco Giner de los Ríos, donde dicen: no nos equivoquemos, el problema de nuestro país es un problema de educación, es decir, de falta de formación, de falta de educación. Y los problemas de España se resolverán el día que España haga una política educativa mucho más ambiciosa de la que está haciendo. Este movimiento regeneracionista tenía su origen en la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos. Lo que la Institución Libre de Enseñanza yo creo que representa es la convicción de que la España de finales del siglo XIX lo que necesita es fundamentalmente una tarea de renovación educativa que permita una modernización de la sociedad. La convergencia entre ese mundo profesional, educativo, más o menos ligado a la Institución Libre de Enseñanza, y el Partido Socialista no se produce más o menos hasta después de la Semana Trágica de 1909. Y es en esa segunda década del siglo XX
cuando a través de individuos muy concretos, como Fernando de los Ríos o Julián Besteiro o Rodolfo Llopis, que han sido alumnos de la Institución Libre de Enseñanza y que descubren en el socialismo, en ese momento, digamos, la alternativa más clara de modernización del país, cuando se produce esa convergencia. No se ha producido antes. Lleva razón Ortega cuando decía que Giner y Pablo Iglesias son los dos grandes santos laicos de España, los modernizadores de España. Pablo Iglesias tratando de modernizar a la clase trabajadora, lo que hoy dirían, bueno, el pueblo en general, y Giner de los Ríos también tratando de educar al pueblo español a través de la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela, a través de toda la aventura pedagógica. El monopolio de la vida virtuosa, digamos, lo tiene en España la Iglesia. No hay una religión competitiva con la Iglesia católica, de manera que la Iglesia, en cierto modo, tiene el monopolio de la verdad y de la virtud. Entonces, tanto la Institución Libre de Enseñanza, que se crea prácticamente por el mismo tiempo, como el Partido Socialista, van a construir un modelo de vida que intenta arrebatar a la Iglesia ese monopolio. Pero lo intenta arrebatar absorbiendo mucho del lenguaje y de los símbolos de la Iglesia. Es decir, el obrero virtuoso es el que no va a las tabernas, el que se entrega a la organización, el que siembra para el futuro, el desprendido, el generoso, el que se prepara, el que estudia, el que trabaja. Bueno, pues se trata de construir un modelo de vida para presentarse en sociedad diciendo que ellos están legitimados también a construir el futuro. En 1902, Alfonso XIII había sido declarado mayor de edad al cumplir 16 años. Las industrias se habían mecanizado poco a poco y en fábricas y talleres se congregaba un considerable número de trabajadores, lo cual hizo que tanto el partido como el sindicato socialistas crecieran considerablemente. Por iniciativa de Tomás Meave, se crearon las Juventudes Socialistas en 1903. Se forma un grupo, se sube a una montaña, en la montaña se tienen conversaciones de animarse unos a otros, se tienden mirando las estrellas y el paso de las gaviotas. Hay una vivencia que es propia del paso de la adolescencia y de la primera juventud, ¿no?, de embriaguez, de comunión con el mundo y de un ideal. Se vive para ese ideal. Pablo Iglesias, el 28 de noviembre de 1908, inauguró la Casa del Pueblo de Madrid, que acogía a 102 sociedades y 35.000 asociados. Fue uno de los días más felices de su vida, ya que gran parte de sus esfuerzos los empleó en impulsar una gran red de casas del pueblo que iban a ser auténticas escuelas y universidades para los desheredados. Quizás lo más importante es que fue un educador de muchedumbres. Es que él pensó que sin la cultura, sin la formación, la gente que estaban abandonada por los campos, que no sabían nada, que no tenían defensa ninguna, estaban en la indefensión más absoluta, no podrían nunca liberarse de ese yugo en el que vivían. Y entonces creó las casas del pueblo, en las cuales siempre había una biblioteca. Cuando en España había 5 bibliotecas públicas en toda España, él creó una red de miles de bibliotecas en todos los pueblos de España. A raíz del bárbaro asesinato de unos trabajadores españoles, franceses e italianos en Casablanca, España y Francia iniciaron una nueva guerra colonial. El desastre del Barranco del Lobo, en julio de 1909, conmocionó a la opinión pública espantada al conocer las noticias de la carnicería de soldados españoles a manos de los rifeños. Los socialistas decretaron la huelga general para impedir un nuevo envío de 20.000 soldados reservistas que, como siempre, pertenecían a los sectores más deprimidos del proletariado. En el puerto de Barcelona, cuando varias encopetadas señoras de la aristocracia trataban de entregar escapularios, medallas y tabaco a soldados que eran auténtica carne de cañón, sucedieron los primeros tumultos populares contra el embarque de tropas. Estas algaradas se extendieron como la pólvora
y se convirtieron en una revuelta incontrolada que dio lugar a lo que luego se conoció como la Semana Trágica. Enseguida llegaron tropas de refuerzo y antes de una semana la insurrección estuvo sofocada. Se acusó de ser el inspirador de la revuelta a Francisco Ferrer Guardia, acérrimamente odiado por el clero y por las fuerzas más reaccionarias. Ferrer Guardia, fundador de la escuela moderna que había revolucionado la enseñanza con sus ideas libertarias, fue condenado sin pruebas por un tribunal militar que lo sentenció a morir fusilado. Este crimen de Estado fue la gota que colmó el vaso. Cayó el gobierno y en Madrid se organizó una gran manifestación. Poco después, en un mitin que presidieron Benito Pérez Galdós y Pablo Iglesias, se consolidó el acuerdo entre republicanos y socialistas para acudir juntos a las elecciones. La imagen que se tenía de clases enfrentadas y de partidos que representan a las clases enfrentadas es sustituida por otra imagen que es el enfrentamiento república-monarquía. La monarquía limita toda posibilidad de acción socialista. La república abrirá el camino permitirá las libertades básicas para el desarrollo del socialismo, que hasta entonces ha estado muy frenado. Hay que pensar que todavía en 1909 los socialistas no tienen ni un solo diputado, que lo tendrán al año siguiente y gracias a esta colaboración. En 1910, la coalición logró por fin llevar a Pablo Iglesias al Parlamento como diputado por Madrid. Logró un escaño en el Congreso de los Diputados y fue durante muchos años el único que hablaba en nombre de los desheredados del país, de los trabajadores, de la gente que vivía en las condiciones más infrahumanas. Y toda la derecha en la Cámara lo acusaron de todo. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial que destruiría las bases del equilibrio europeo. Aprovechando la neutralidad, España vendió a los contendientes toda clase de productos, lo que provocó el desabastecimiento del mercado interior y el encarecimiento de la vida. El paro seguía creciendo y continuaban los intolerables abusos del gobierno. El estado de excepción era permanente. Los socialistas, junto con los republicanos, acordaron convocar contra el gobierno una huelga general en toda España. El movimiento, que tuvo una extraordinaria importancia, fue reprimido con tremenda dureza. Se apresó a todos los líderes obreros y en consejo de guerra se condenó a cadena perpetua al comité de huelga, cuyos componentes, Besteiro y Saborit por el PSOE y Largo Caballero y Anguiano por la UGT, se librarían de la pena al ser elegidos un año después diputados a Cortes. La huelga de 1917 representa mucho para la historia de España la ilusión de que los republicanos iban a apoyar la huelga general, la idea de que el ejército se pondría al lado del pueblo. Claro, todo esto se revela como un sueño y de esto aprende mucho Besteiro y aprende mucho el Partido Socialista. Como consecuencia de la Gran Guerra, la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar de todas las Rusias. En la Revolución de octubre, los líderes bolcheviques, dirigidos por Lenin, se hicieron con el poder y organizaron un nuevo Estado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1919 se fundó en Moscú la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que imponía la supeditación de los partidos integrantes a los dictados del Kremlin. La Revolución Rusa despertó en España unas grandes expectativas, ¿no? Por fin el nuevo mundo que se esperaba, su construcción ya se está iniciando. Los tronos empiezan a rodar, caen los Habsburgo, caen los Hohenzollern, caen los Romanov, caen el Imperio Turco. Los grandes 4 imperios europeos sucumben como motivo de la Gran Guerra, ¿no?
Y entonces hay una impresión de cambio, tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Los socialistas españoles celebraron 3 congresos extraordinarios para decidir si entraban o no en la Tercera Internacional. En octubre de 1920, el partido envió a Fernando de los Ríos y a Daniel Anguiano a Moscú. Fernando Ríos le pregunta, después de que Lenin le explica todo lo que se ha avanzado en el tiempo que llevan de revolución en el ámbito social, en el ámbito cultural, etc. Fernando Ríos dice, bueno, pero ¿y la libertad qué? ¿Qué pasa con la libertad? Y Lenin responde, ¿libertad para qué? Yo creo que esa respuesta es la definitiva para Fernando de los Ríos, porque para él, sin la libertad, todo lo demás carecía de sentido. Y desde luego no podía proponer a la vuelta a España al Partido Socialista que aquello fuera el modelo a seguir. Cuando vuelve Fernando de los Ríos, las 21 condiciones de la Internacional han creado ya una reticencia fuerte, porque esas condiciones de la Internacional exigían un partido internacional disciplinado y cada sección nacional era una sección de ese partido y por tanto tenía que someterse a la disciplina de ese partido, y por ese punto es por el que lo que en principio era un movimiento bastante considerable de afiliarse a la Tercera Internacional quedó reducido a un grupo de gente que en principio fueron los 100 niños, los llamados 100 niños, que crean un partido obrero de manera muy rápida, que realmente no tiene un arraigo ni en la cultura obrera española ni en el Partido Socialista. De manera que la escisión comunista en España no tuvo trascendencia. Tras el desastre de Anual, que causó 10.000 bajas entre los soldados españoles y que culminó en un tremendo escándalo político y militar, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado e instauró una dictadura militar con la anuencia de Alfonso XIII. Está a nuestro cuidado y al vuestro, a vuestra responsabilidad y a la nuestra. Se echó tierra a la investigación sobre las responsabilidades de lo ocurrido en Marruecos, que involucraban incluso al rey. Pablo Iglesias firmó como presidente del PSOE y de la UGT el manifiesto contra la guerra de Marruecos y contra la dictadura. Estaba muy enfermo y apenas podía salir de casa, pero hasta el último momento no cesó la actividad del abuelo, como ya se le conocía popularmente. A lo largo de su vida había escrito más de 40.000 cartas, así como innumerables artículos y discursos. Estaba informado del auge que iban cobrando los totalitarismos en Europa, pero la muerte le ahorraría tener que presenciar el gran baño de sangre de la guerra civil y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Pablo Iglesias falleció el 9 de diciembre de 1925 en su casa de la calle de Ferraz, a los 75 años de edad. Sobre su mesa, un ejemplar de El Socialista del día anterior, con su último artículo. El ideario de los proletarios está dictado por la razón e inspirado por la justicia. Y hagan lo que hagan sus enemigos, vencerá como viene venciendo desde que los oprimidos han adquirido conciencia bastante de su valer y de su fuerza. Julián Besteiro, como presidente del PSOE y de la UGT, presidió el multitudinario entierro. Tal vez Pablo Iglesias vio en él al hombre capaz de seguir en la línea ética que Pablo Iglesias había conducido al socialismo. También en esa independencia de los partidos burgueses, Besteiro tenía claro que el Partido Socialista tenía unos intereses de clase y una ideología propia, y esto Pablo Iglesias lo vio bien y lo apreció en Besteiro. Y esa preparación que tal vez Pablo Iglesias, que era un autodidacta, un hombre que se había formado con mucho coste personal y que había aprendido cosas, veía como Besteiro reunía ese carácter, esa preparación, esa fibra ética que él quería
y esa independencia, esa localización en el proletariado, en los intereses de la clase obrera. El resultado de unas elecciones municipales que ganaron las izquierdas fue el detonante para que el rey Alfonso XIII abandonara España. La Segunda República se proclamó sin que se derramara una sola gota de sangre. Con la llegada de la República, el PSOE dio un gran salto hacia adelante, teniendo en 1933 más de 80.000 militantes. Además, era en las Cortes Constituyentes la minoría mayoritaria. Algo similar ocurrió con el Sindicato Socialista, que en 1931 alcanzó casi 1 millón de afiliados. Durante los años de 1931 a 1933, en que duró la coalición republicano-socialista bajo la batuta de Manuel Azaña, los socialistas fueron el apoyo más firme del nuevo régimen e influyeron decisivamente en la elaboración de la Constitución Republicana de 1931, ejemplo de modernización y de progreso democrático que, por fin, reconoció a la mujer el derecho al voto, no sin una fuerte controversia. Momento no era momento de conceder el voto, no decía yo negar eso, en ese momento, vamos a esperar, ahí está lo que yo dije, vamos a esperar que la mujer se identifique con la República y que la mujer se identifique con los problemas sociales. Yo decía, la mujer necesita un ideal y eso hay que inculcarle el ideal que creamos que es conveniente para nuestra patria. Hay que pensar que en ese momento hay como un 48% de mujeres analfabetas, totalmente analfabetas, con lo que eso significa de manejo de voto y etcétera. Hay que pensar que el número de mujeres incorporadas al trabajo apenas supone el 9% del total de población activa, que es muy poco, que serían las mujeres concienciadas. Hay que pensar que las mujeres en el mundo educativo no son muchos. En la universidad hay 1.000 mujeres, como mucho, en toda la universidad española en el año 30, y por tanto no son las mejores condiciones ni culturales ni laborales para que haya una conciencia política en la mayoría de la población española femenina. Cuando acaba la votación, algunos diputados republicanos asaltan el Banco Azul del gobierno, chillando en contra de la concesión del voto, y es cuando Indalecio dice aquella frase famosa: se le ha dado una puñalada trapera a la República. Los gobiernos de la República durante el llamado primer bienio fueron decisivos en la modernización de España. Francisco Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, fortaleció el protagonismo de las organizaciones obreras. Caballero propuso muchos decretos, varias leyes de enorme importancia, desde la de contratos de trabajo hasta la participación obrera en las empresas, que fue la ley que no consiguió sacar adelante, la cuestión de las relaciones laborales en el campo. Él es un hombre que procede del obrerismo urbano y fue el hombre que en el seno del sindicalismo socialista prestó más atención a que el verdadero problema del país era el problema agrario, y él lleva el sistema de relaciones laborales al campo. Caballero creía que era posible reformar el sistema social desde el gobierno, desde una colaboración con otros elementos burgueses, y al cabo de 2 años él sale bastante desilusionado. Caballero juega ahí un papel importante como creador de un nuevo concepto de las relaciones laborales, donde el sindicalismo es clave, y eso hasta hoy. Desde los ministerios de Hacienda y de Obras Públicas, Indalecio Prieto fue un precursor. Prieto era el hombre de experiencia práctica con la economía, y yo creo que como ministro de Hacienda y de Obras Públicas en el año 33, Prieto ha tenido las mismas ideas que los suecos de la democracia social.
sabía muy bien esta idea keynesiana de utilizar dinero público para estimular la economía en momentos de baja, y su programa de los nuevos ministerios y las carreteras, todo eso era muy inteligente en sentido capitalista, progresista. Digo progresista porque son cosas de beneficio a todo el mundo, no son especulaciones de la bolsa. En ese sentido, Prieto es el gran hombre de la República, de los 5 años de paz. Fernando de los Ríos dejó una profunda huella en su breve paso por el Ministerio de Justicia. Hay una serie de cambios jurídicos dando una mayor independencia jurídica a las mujeres. Está la ley del divorcio, que viene a solucionar un problema importante en la familia, aunque crea también un gran marasmo y un gran jaleo en la sociedad, básicamente mantenido por la Iglesia. A mí me gustaría señalar lo importante que es el nombramiento de Victoria Kent como directora general de prisiones y el intento de cambio en el régimen penitenciario que intenta llevar a la práctica Victoria Kent, adelantándose con mucho a su época, y que justamente es lo que va a generar más oposición en su contra y acabará obligándola a dimitir 1 año y 1 mes después de tomar posesión. Como ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos estableció la Escuela Nueva Republicana, laica, unificada y única, creando más y mejores escuelas, dignificando el magisterio y la formación de los maestros. Él continúa con toda la actividad de llevar la escuela a cada uno de los pueblos, incluso los pueblos más recónditos de España. En poco tiempo se hicieron más de 10.000 escuelas en nuestro país, porque querían que la escuela fuera la imagen de la República. Hay un discurso muy bonito en las Cortes donde un diputado de la oposición le critica que se está gastando demasiado dinero en cada escuela, porque es demasiado buena y demasiado bella las escuelas que se están produciendo, y él insiste: mire usted, la escuela tiene que ser la imagen de la República, y por lo tanto no importa que nos gastemos más en hacer edificios nobles y con todas las condiciones. La construcción de escuelas es impresionante. Intenta también ya la reforma de la universidad, pero no le va a dar tiempo a llevar a cabo con la ley universitaria, pero pone en marcha otras 2 instituciones que han pasado a la historia, como es la Universidad Internacional de Santander, que es obra suya, y ayuda obviamente a su amigo y protegido García Lorca para que ponga en funcionamiento la Barraca. El conflicto que va a surgir ahí es que ese proyecto, primero, tiene, como casi todos los proyectos de renovación educativa, necesita recursos, y los años 30 no eran precisamente el mejor momento para que el Estado español, que era todavía un Estado muy pequeño, tuviera recursos abundantes y suficientes. Hay una crisis económica mundial que dificulta todos los proyectos de reforma. Eso por un lado, y por otro, digamos, todo ese proyecto de renovación educativa choca con una institución que de alguna manera había venido ocupando un espacio decisivo en el mundo de la enseñanza, sobre todo de la enseñanza secundaria, que es la Iglesia Católica. La crisis de gobierno de la coalición republicano-socialista condujo a las elecciones generales de noviembre de 1933. Ganó la derecha antirrepublicana, la CEDA, liderada por José María Gil Robles, que no reconocía la legalidad de la República, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. La derecha gobernó durante un período de más de 2 años, conocido como el Bienio Negro, y se aplicó en desactivar los avances sociales del primer impulso republicano. La entrada de Gil Robles en el gobierno desencadenó una huelga revolucionaria que tuvo especial relevancia en Asturias en octubre de 1934. La huelga fue durísimamente reprimida por el gobierno, que envió a Asturias al ejército y a las tropas regulares marroquíes
bajo las órdenes del joven general Franco. Hay que tener en cuenta que todo esto obedece a un sentimiento muy amplio de que el gobierno de los radicales y la CEDA significa la destrucción de la República. Por eso la Revolución del 34 se ha llamado alguna vez una revolución defensiva. Hay una frase muy básica cuando en el periódico socialista aparece un texto editorial que dice: dictadura por dictadura, preferimos la nuestra. Yo creo que no tuvimos el sosiego suficiente para entender que había un gobierno de derechas, pero que había sido elegido y que no deberíamos haber interrumpido esa legitimidad. Es verdad que el momento era un momento delicado, era un momento donde el fascismo estaba a punto de llegar a Austria, donde estaba ya instalado Hitler y antes Mussolini, y entonces, bueno, allí los fantasmas eran muy fuertes. Se hicieron más de 30.000 presos políticos. Los líderes de la fracción largocaballerista fueron enviados a la cárcel. Se clausuraron las casas del pueblo. Se prohibió el socialista. Como consecuencia de la huelga revolucionaria de Asturias, el PSOE estaba al borde de la ruptura orgánica cuando se reunió su Comité Nacional para debatir las alianzas electorales ante la inminente convocatoria de elecciones generales. Ganó la propuesta de Prieto de volver a la coalición con los republicanos de izquierda y presentar un frente popular, como ya se había hecho en otras partes de Europa, para frenar con la fuerza de los votos a la derecha agresiva. El Frente Popular ganó rotundamente en las elecciones generales de febrero de 1936, gracias al concurso de los anarquistas, que por primera vez acudieron a votar para garantizar la amnistía a los presos de la Revolución del 34. El PSOE, con 99 diputados, se convirtió en el eje de una coalición de izquierdas. Azaña es elegido presidente de la República y entonces el gran designio de Azaña fue que la jefatura del gobierno la tuviera el socialismo, la tuviera Prieto. Esto no fue posible, y no fue posible por la posición de Caballero. Y fue Caballero que dijo que no, que la posición del socialismo era estar apoyando al gobierno republicano desde fuera y que, por tanto, si esto ocurría, se producía la ruptura en el interior del socialismo. El golpe ya estaba en marcha antes de este problema. El golpe militar estaba en marcha desde el mes de marzo, por lo menos. Y esto ocurre en mayo. De modo que yo no sé si Prieto hubiera parado el golpe, pero de luego que Prieto estaba dispuesto a una amplia coalición. Y que además era el hombre, como se decía entonces, de verdad, mejor informado de España, el hombre que más al corriente estaba de lo que realmente ocurría. Es posible, cabe pensar, que probablemente el golpe militar hubiera sido contenido. Por su parte, Largo Caballero desarrolló una política de alianzas en el seno de las organizaciones obreras para la unidad de acción, que propició que el sindicato comunista se integrara en la UGT y que las juventudes socialistas y comunistas formaran las Juventudes Socialistas Unificadas. En ese momento, los jóvenes socialistas éramos de ideología y de mentalidad comunista, leninista, para entendernos, ¿no? Y eso no creaba ningún problema entre nosotros y la tendencia de izquierda del PSOE. El problema que se planteó en la unificación fue que efectivamente se produce, pero se produce en una situación de ascenso del Partido Comunista y en general de la organización comunista. Es decir, después de las elecciones de febrero de 1936. Y ese es el momento en el que Santiago Carrillo va a Moscú. Y claro, en Moscú quedó deslumbrado por la disciplina, la organización, la potencia, y vuelve hecho un comunista. Y entonces la unificación no se hace en beneficio de las juventudes socialistas, sino que se hace en beneficio de las juventudes comunistas. Y cuando eso se lo comenta a Largo Caballero y a su padre, les produce una profunda decepción.
El 18 de julio de 1936 se alzaron en armas contra la República el general Franco en Marruecos y el general Mola, el director de la conjura, en el norte del país. Las tropas rebeldes, con el apoyo de los sectores más reaccionarios, avanzaron hacia la capital de España, prometiéndose un triunfo rápido y contundente que acabara con el gobierno elegido por las urnas. Los defensores de la República hicieron frente al ejército sublevado. En la zona republicana, el gobierno se vio desbordado por la actuación de los milicianos. Campaban libremente las bandas armadas a la caza de fascistas. Se asaltaron cárceles, se quemaron iglesias y se asesinó a mucha gente. El líder socialista Julián Zugazagoitia exigía desde las páginas de El Socialista: para juzgar a cuantos hayan delinquido, disponemos de la ley. Mientras dispongamos de ella, necesitamos acatarla. Con ella, todo es lícito. Sin ella, nada. En la llamada zona nacional, la autoridad militar sustituyó a la civil. Sin juicio previo, se asesinaba en las calles, en las cunetas, contra las tapias de los cementerios. Los fusilamientos en masa de campesinos se hacían para no dejar rojos en la retaguardia. Grupos armados de la derecha, falangistas y requetés, iniciaron su implacable labor de limpieza. El cerebro de la rebelión, el general Mola, ordenó: cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Los socialistas aceptaron en septiembre de 1936 la responsabilidad de dirigir lo que quedaba de la República. Y Largo Caballero asumió la presidencia de un gobierno de coalición que se presentó como de unidad nacional para ganar la guerra. Caballero pensó, contrariamente a lo que había pensado en la primavera, que ahora la única manera de oponerse a la sublevación fascista es una gran alianza de organizaciones y de clases. Caballero en este momento está convencido de que la oposición al fascismo tiene que participar la burguesía y el proletariado unido. Organiza un gobierno de coalición, donde están los republicanos de izquierda, donde intenta que estén los nacionalistas y lo consigue, donde está el sindicato y está el partido. Hay 2 ministros comunistas y no olvidemos que en el mes de noviembre hay 4 ministros anarcosindicalistas, otro de los fenómenos grandiosos de este país, el anarcosindicalista, el sindicalismo en el gobierno. Acabamos de ganar una batalla formidable al fascismo, enemigo máximo del proletariado, al firmar las bases que unifican la acción de las 2 grandes sindicales. La guerra impone sacrificios y estos sacrificios los realizará con entusiasmo el proletariado español, ahora que sabe que está unido en la acción para batir al fascismo y reconstruir la economía. Adelante con la unidad UGT-CNT. Pues bien, en el mes de mayo esta empresa había fracasado. En el mes de mayo hay el cambio de gobierno donde va a entrar Juan Negrín y ha sido interpretado además como derivado en buena parte de la lucha interna dentro del socialismo. Esa alianza se rompió en 2 cosas claves. Primero, la disputa con los comunistas fue importante. La disidencia entre partido y sindicato que viene del año 35 sigue siendo importante. Caballero se apoya mucho en los sindicatos y la CNT, además, digámoslo en términos coloquiales, le sale rana. El comunismo en este momento es fuerte y tiene su propio proyecto también. Cree que efectivamente hay que vencer el fascismo, pero no se le puede vencer desde el sindicalismo. De modo que las cosas se precipitaron de tal manera que el propio presidente de la República entendió que Caballero ya no contaba con la confianza de las fuerzas que se oponían al fascismo y que por tanto había que cambiarlo. Manuel Azaña designó para la presidencia del gobierno republicano a otro socialista, Juan Negrín, que formó un gabinete sin representantes de los organismos sindicales y con gran influencia de los comunistas. Pues Negrín tiene las mismas habilidades que Prieto y no está involucrado tanto en los problemas del Partido Socialista. Negrín entonces es
jefe de un gobierno que cuenta con un ejército ya profesionalizado, al mando de militares profesionales, que tienen en el Partido Comunista la pieza política esencial para organizar no solo la resistencia, sino alguna ofensiva que pueda quebrar la dirección que llevaba la guerra hasta ese momento, ¿no? Entonces se refuerza el ejército republicano, el Partido Comunista adquiere una mayor relevancia, porque la única potencia que está auxiliando a la República es la Unión Soviética, y Negrín maneja esa difícil situación, ¿eh? El problema es cuando las ofensivas del ejército republicano acaban en fracaso, primero en Teruel y luego y definitivamente en el Ebro. Barcelona cayó en manos de las tropas rebeldes. El gobierno, con el presidente de la República, Manuel Azaña, a la cabeza, se refugió en Francia. Cerca de 500.000 de civiles y soldados del ejército regular pasaron a pie y en condiciones extremas los nevados puertos pirenaicos. En la frontera francesa, los gendarmes ficharon a los cuadros políticos. Desarmaron a los combatientes y separaron a las familias. Las mujeres y los niños fueron distribuidos en refugios del interior. Los más viejos y enfermos en hospitales. Los hombres fueron recluidos en campos de concentración en las playas del Mediterráneo. Los que tenían más de 50 años apenas lograron sobrevivir. En febrero de 1939, Francia y el Reino Unido reconocieron al gobierno de Franco. Manuel Azaña, desde su refugio de la Alta Saboya, dimitió como presidente de la República, dejando tras él un grave vacío de poder. Madrid, mientras tanto, seguía resistiendo heroicamente, pero ya su caída en manos de los rebeldes era inminente. El 5 de marzo, el coronel Segismundo Casado lanzó por radio desde la capital un manifiesto constituyendo la Junta de Defensa con el fin de humanizar el fin de la guerra. De ella formaban parte el general Miaja y el socialista Julián Besteiro. Besteiro ve que la guerra está perdida, que no tiene sentido resistir, el proyecto de resistir por resistir, sin ninguna esperanza, piensa Besteiro que no va a hacer más que acumular sufrimientos a una población ya bastante castigada por la guerra, y en ese momento se encuentra con el ofrecimiento que le hace Casado de sumarse a la conspiración que Casado prepara para firmar la paz. Piensa Casado que entre una junta militar podría conseguir de las tropas de Franco y del propio Franco mejores condiciones de paz de la que era capaz de conseguir el gobierno de Negrín, en el que había una fuerte presencia de los comunistas. Y Besteiro apoya esta aventura. El coronel Casado y el general Miaja lograron salir de Madrid. Julián Besteiro se quedó con el pueblo madrileño para cumplir juntos lo que el destino les tenía reservado. El que Besteiro muriera en la cárcel es una decisión personal de Franco. Se había promovido en el Consejo de Ministros, el ministro de la guerra, que era Varela, había promovido una mejora de la situación de Besteiro. Prácticamente en 6 meses le iban a poner en libertad. Eso es lo que le comunica a su familia a Besteiro después de las gestiones que ha hecho ante este militar. Pero en el Consejo de Ministros, Franco personalmente guardó esa hoja en el cajón y dijo: de este asunto no se habla. Y Besteiro siguió en la cárcel, y Besteiro murió prácticamente de abandono en la cárcel. Mientras miles y miles de republicanos, entre ellos gran parte de los cuadros socialistas, morían en las cárceles de Franco o eran destinados a trabajos forzados, casi 1 millón de españoles
se vio en la necesidad de pasar las fronteras, afrontando un pavoroso futuro. Al exilio se fue lo más florido de nuestros pensadores, escritores, poetas, artistas, músicos, científicos, pedagogos. España quedó decapitada durante varios lustros, sumida en la mediocridad escolástica de una implacable dictadura. Pocos meses después del fin de la Guerra Civil, la dictadura de Franco, al estallar en Europa la Segunda Guerra Mundial, se vio con las manos libres para llevar a cabo una implacable represión sobre los vencidos. Las víctimas del exilio interior vivieron la marginación con la amenaza de las listas negras por la aplicación de la denominada Ley de Responsabilidades Políticas, que les consideraba penalmente responsables de haber luchado con las fuerzas republicanas o de haber simpatizado con ellas. Mientras tanto, las instituciones republicanas en el exilio, ante la inminencia de la invasión alemana a Francia, extremaron las medidas para evacuar a los más señalados y comprometidos. México fue, sobre todo, la patria del exilio por expresa voluntad del presidente Lázaro Cárdenas, gran amigo y defensor de la República Española. Cuando Alemania invadió Francia, Franco reclamó a la Comisión Alemana del Armisticio la entrega de 3.617 políticos, cuya lista encabezaban Azaña, Negrín y Prieto, con la idea de fusilarlos nada más traspasaran la frontera. No pudo apoderarse del expresidente de la República, Manuel Azaña, gravemente enfermo, pero sí logró que la Gestapo le entregara al cuñado de Azaña, Cipriano Rivas Cherif, al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fusilado en los fosos del castillo de Montjuïc, al exministro anarquista Juan Peiró, ejecutado en Paterna, y a los socialistas el exministro Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, fusilados contra las tapias del cementerio del Este en Madrid. Francisco Largo Caballero fue detenido en Francia por la Gestapo y enviado al campo de exterminio de Oranienburg, cerca de Berlín, de donde fue liberado por las tropas aliadas tras 2 años de cautiverio. La miseria moral, la brutalidad, el egoísmo, la inhumanidad, el salvajismo, la insensibilidad, la deslealtad, la delación y la traición que imperaban en ese campo no son para ser descritos. En España, la reconstrucción del Partido Socialista se inició inmediatamente. El 1 de abril de 1939, ya en el mismo puerto de Alicante, inmediatamente después en el campo de los Almendros en Albatera, empezó a reconstruirse el Partido Socialista Obrero Español. En Asturias, el día 21 de octubre del año 37, fueron los últimos disparos que se dieron. Y nosotros, al quedar apartados de toda comunicación con los superiores, pues decidimos lanzarnos al monte para salvar nuestras vidas. Ya en el año 37 y concretamente el 20 de junio, día después de la ocupación del ejército franquista de Bilbao, se inicia la organización clandestina de nuestro partido. La organización interna del partido se trasladó a los penales y a las cárceles provinciales. Tras el desembarco de las tropas aliadas en las costas de Normandía, París fue liberada a finales de agosto.
Los primeros blindados que entraron en la ciudad llevaban nombres como Madrid, Guernica, Guadalajara, Don Quijote. Pertenecían a la segunda división blindada del general Leclerc, en la que estaban encuadrados muchos exiliados españoles que habían luchado valientemente en los frentes de África, Próximo Oriente y Europa. En el sur de Francia, los socialistas españoles comenzaron a organizarse. En el último año de ocupación en Toulouse, un grupo de militantes crea un verdadero comité de barrios de Toulouse, y cuando se libera Toulouse, que es en el mediados de agosto del 44, antes que se libere París, y todavía está el norte de Francia en guerra, ese comité de barrios sabe que en otras ciudades del sur de Francia otros militantes han hecho lo mismo. Entonces dicen, bueno, pues por radio vamos a lanzar una convocatoria para que nos reunamos esos grupos juntos para ver lo que hacemos. Y entonces dice, ¿por qué no hacemos un congreso? Y así se celebra el primer congreso en el exilio, en Francia. Llegan con las mismas ideas. Se cierra la entrada del congreso a cualquier socialista partidario de Negrín. El Partido Socialista no solo ha salido derrotado en la guerra civil, sino que ha salido destrozado de la guerra civil, dividido en grupos, en tendencias, y que todo eso ha terminado por un caos completo, al menos en la clandestinidad francesa durante la ocupación, y no quieren volver a eso. Al anochecer del martes 14 de agosto se envía la noticia trascendental. En la ciudad de Nueva York, así como en toda la nación y en un mundo rebosante de alegría, enormes muchedumbres agradecidas, dando rienda suelta a su júbilo, celebran el final de la lucha, el amanecer de la paz. En Times Square se apiñaron 2 millones de neoyorquinos. Es oficial, se acabó la guerra, es la victoria total. Con la victoria de los aliados, se daba por supuesto que el régimen de Franco tenía los días contados. En San Francisco, con carácter fundacional, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas. A propuesta de la delegación mexicana, se produjo la primera condena al régimen franquista, y poco después, en la Conferencia de Potsdam, los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido reconocían la ayuda que el nazismo había prestado a Franco para la toma del poder. Todo parecía estar a favor de una pronta restauración de la democracia en España. Las Cortes Republicanas se reunieron en la Ciudad de México, en el Salón de Cabildos de la Plaza del Zócalo, declarado para la ocasión por el gobierno mexicano como territorio español. El nuevo presidente de la República, Diego Martínez Barrio, encargó la formación del gobierno al catedrático José Giral, de Izquierda Republicana, desplazando a Negrín con el objeto de que fuera reconocido más fácilmente por los aliados. Ante la debilidad del gobierno de Giral, Indalecio Prieto consiguió que el PSOE aceptase sus tesis de intentar un pacto con los monárquicos de Don Juan de Borbón que posibilitara la vuelta de la democracia a España. Prieto defiende que el gobierno de la República impide cualquier negociación y no será reconocido por los aliados, las potencias aliadas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que son los únicos que tienen capacidad para echar a Franco. Y por lo tanto Prieto se opone al gobierno republicano. Bajo el patrocinio de Ernest Bevin, ministro de Exteriores del gobierno laborista británico, se celebraron los primeros contactos entre Indalecio Prieto y el representante del conde de Barcelona, José María Gil Robles. El 29 de agosto de 1948, Prieto y el conde de los Andes firmaron una declaración conocida como el Pacto de San Juan de Luz, en la que se establecía que la forma del futuro régimen fuese sometida a la voluntad de los españoles por un gobierno imparcial. No obstante, días antes, don Juan de Borbón
se había entrevistado con Franco en San Sebastián, poniendo en peligro la credibilidad de los acuerdos. El golpe comunista en Checoslovaquia, la invasión soviética de Finlandia y el bloqueo de Berlín ordenado por Stalin acentuaron el clima de la Guerra Fría y la península ibérica cobró un valor estratégico de primer orden ante un posible conflicto mundial. El bloque capitalista tenía muy claro que por intentar devolver la democracia a España, se arriesgaba a perder el flanco sur de Europa ante el embate comunista. El presidente norteamericano Truman, en un giro copernicano, dictó los criterios generales para una nueva política con España. La democracia plena es algo desconocido en la vida política de España. Una mano fuerte, policía, ejército u otra, es probablemente la única fórmula para este salvaje y extravagante pueblo. En 1950, las Naciones Unidas levantaban la condena al régimen de Franco. Regresaron a Madrid los embajadores. Esta circunstancia y la inutilidad del pacto con los monárquicos llevaron a Indalecio Prieto a dimitir como presidente del PSOE. Mi fracaso es completo. Soy responsable de haber inducido a nuestro partido de fiarse de poderosos gobiernos democráticos que no merecían esta confianza como acaban de demostrarlo. Por mi culpa, mi partido ha sido víctima de una ilusión que me ha deslumbrado. En España, el dictador, sabiéndose seguro, arreció la persecución y aniquilación de sus adversarios y de los focos de resistencia guerrillera todavía activos. Uno de los casos más sangrantes fueron los asesinatos de 22 mineros asturianos, militantes del PSOE y de la UGT, en el Pozo Funeres, en un lugar llamado Peña Mayor. El franquismo pues se ensañó con vecinos del entorno de aquí, de los pueblos cercanos, para ver si conseguía seguramente que delatasen a algunos de los guerrilleros, de las personas que hacían resistencia en el monte, y fue en abril, a últimos del mes de abril de 1948, cuando cometieron el asesinato del Pozo Funeres. Fue entre los confidentes, la brigadilla, la gente que se dedicaba a hacer la represión, los que fueron denunciando y recogiendo por sus viviendas y en centros de trabajo a la gente que luego les trajeron y después de martirizarles, les asesinaron aquí en la boca del pozo. Les asesinaron asestándoles un tiro en la nuca. Un pastor que lo vio también, que de aquí de un pueblo de aquí debajo, que lo vio y que claro, estaba escondido, porque si lo ven, va de cabeza ya como ellos. Y si bajó para abajo, yo contáronmelo gente que bajó para casa, que dijo él, ay fillinos del alma, si supierais lo que yo vi. Y entonces fue cuando os lo contó, y que el hombre llegó y metióse en la cama y no se levantó más de la cama, de la impresión que hubiera dado de tirarlos allá, de verlos tirarlos allá, medio vivos y medio muertos. Y pues fue cuando ya empezaron, porque ellos, los que tiraron, hubo uno que no murió en el acto, y clamando abajo, y van al cuartel a la Guardia Civil a avisar de coño que ahí que quién estará allá, porque claro, la gente no sabía lo que vienen hecho. Y entonces fue cuando subieron para arriba con un bidón de gasolina y una bomba incendiaria y tiraron allá y quemaron. Durante esos oscuros años de la posguerra, las filas socialistas fueron menguando dramáticamente debido a las implacables redadas de la dictadura. El PSOE del interior quedó prácticamente aniquilado. Las direcciones de España van cayendo una tras otra, y el hecho es que se llegará a 6 comisiones ejecutivas que caen entre 1943
que es cuando se reorganizan, y 1953, en 10 años. La última es una comisión ejecutiva que ya está reducida a 3 personas y que está presidida por Tomás Centeno, que es detenido y que va a morir torturado en la Dirección General de Seguridad. Y esto lleva los últimos cuadros del partido que están en España, en el 54, a tomar la decisión que la dirección del partido ya no puede estar en España, no puede radicar en España y que tiene que estar en Toulouse. Y por lo tanto, a partir del 54, a petición del interior, la dirección del partido y la dirección de la UGT vienen a Toulouse y Llopis es secretario general. Durante la década de los 60 se produjo en España un profundo cambio económico y social. Se abrieron sus fronteras para dejar entrar a un incipiente turismo y salir a miles de emigrantes en busca de trabajo en los países de la floreciente Europa. En la universidad comenzaba a surgir una juventud que no había hecho la guerra y que se manifestaba claramente contra la dictadura. Muchos de ellos eran hijos de quienes habían combatido en el bando franquista. También el movimiento obrero cobraba fuerza y plantaba cara a los sindicatos oficiales. A raíz de las grandes huelgas de 1962, sobre todo en Asturias, País Vasco y Cataluña, se fortaleció la UGT y nació el sindicato Comisiones Obreras, de inspiración comunista. También en ese año se reunieron los partidos democráticos en Múnich para debatir la vuelta de la democracia a España. El régimen franquista reaccionaba violentamente, decretando continuos estados de excepción. A partir de los años 60, cuando empiezan a designarse ejecutivos en España como Ramón Rubial, como Luis Martín Santos, a partir de ese momento ya esa posición de que el partido tiene que estar, la dirección tiene que estar dentro, va cobrando fuerza. Hasta los llopistas se dan cuenta que tiene que haber un órgano de ejecutivos en España. Están los movimientos huelguistas, están los movimientos universitarios, está el hervir político de fuerzas socialistas. España está como una olla que sobre un agua hirviente, ¿no? Y ahí tiene que haber gente al contacto. A mediados de los años 60 surgió lo que luego ha sido conocido como el Grupo de Sevilla. Eran quienes desde el interior, con más resolución, exigían el regreso de la dirección socialista a España. El Grupo de Sevilla era un fenómeno social muy típico de la época, de jóvenes con distintos orígenes, incluso en carreras diferentes, etcétera, inquietos por la situación, tratando de buscar un espacio que fuera un espacio de lucha contra la dictadura, sin la tentación de, digamos, de la dictadura alternativa, del comunismo, para entendernos, ¿no? Cuando establecemos un contacto con los dirigentes históricos del Partido Socialista, lo primero es que nos impresionaban. O sea, Llopis, Arsenio Gimeno, Muiño, Pascual, Tomás, eran gente que, bueno, sabíamos que estaban en los libros, nos causaba una impresión muy importante y estamos como muy agradecidos a que ellos habían mantenido, pero luego en el contacto diario ellos eran muy temerosos, no querían mover las cosas tal como estaban. Por ejemplo, yo me enteraba de que había militantes socialistas en Canarias. No, eso es mentira, eso es falso, de ahí. Hombre, que quiero ir, y no nos dejaban, no querían mover las cosas porque tal como estaban, ellos creían que la cosa funcionaba y le daba miedo ampliar. Entonces empezamos a tener roces con ellos, que se convirtieron en encontronazos. A los pocos meses se celebra el congreso, que es el 10º congreso del partido en Toulouse, 1970.
y Felipe es delegado del Interior y decide plantar una batalla. La figura de Felipe va creciendo, han oído hablar de él y ahora lo oyen hablar, lo ven. Y cuando se conoce el carisma de Felipe, su posibilidad de intervención, entonces desde luego los delegados del exilio, acostumbrados a los mismos, cada vez un poco más viejos, dicen, ahí está una solución. Felipe es la demostración de que se puede trasladar la dirección a España. Y aquel debate duró 5 horas, hasta las 3 o 4 de la mañana, y la gente pedía que pasase a votación. El que presidía aquel congreso, aquella reunión, era el viejo Andrés Saborit, que poco después moriría. Y Llopis tenía una cartera grande de maestro y de profesor, siempre ya una cartera tremenda, llena de papeles, que no sabía lo que era, pero que a algunos asustaba. Le dijo, ¿qué hago?, le diría a Llopis. Y Llopis dije, haz lo que quiera, y al mismo tiempo, para significar haz lo que quiera, cogió de la mesa la cartera y la arrojó al suelo. Y así fue desde el año 70 donde empezó a cambiar el Partido Socialista. Hubieron de pasar 4 años para que se produjera la renovación generacional en la dirección del partido. Rodolfo Llopis, sabiéndose perdedor, no quiso convocar el siguiente congreso y hubo de hacerlo la comisión ejecutiva. Al no asistir Llopis al 12º congreso que se celebró en 1972, se produjo de hecho la escisión. Más tarde, Llopis creó el Partido Socialista Obrero Español Histórico. El siguiente congreso, conocido como el de Suresnes, tuvo lugar en esta localidad de los alrededores de París, cuyo alcalde socialista se puso a disposición de sus compañeros españoles. Su celebración creó una gran expectativa entre los socialistas de todo el mundo y sirvió de gran escaparate para mostrar a una organización joven y dinámica. Hay varios candidatos a secretario general y será secretario general quien en realidad no es candidato. El candidato natural, el candidato lógico es Nicolás Redondo, porque Nicolás Redondo se le conoce como casi un veterano, un joven veterano de la organización, curtido muy bien en la disciplina del partido y con cualidades inmensas. Pero Nicolás Redondo no acepta, él quiere dedicarse más al sindicato. Y entonces la figura de Felipe González se impone de manera muy importante a gran parte del interior y a todo el exilio. Lo curioso es que cuando vamos a Suresnes y me proponen, a último yo creo que era el único candidato me proponen a último también el cargo de secretario general, y yo estimé que no era el más capacitado, y me pareció que el más capacitado era Felipe González. Consiguientemente, primero a último también le convencí a Felipe González y luego convencí a las delegaciones que lo mejor era votar a Felipe González. Me eligieron por exclusión porque yo ni creía, ni quería, ni aspiraba a ser secretario general. Pero tal como se tomó la decisión, se tomó por exclusión uno y de manera con una visión más bien coyuntural. Hay que resolver el problema, salir de esta situación y ya veremos. Después eso se transformó en lo que se transformó. Inmediatamente la comisión ejecutiva se trasladó a Madrid. Se presentaba ante la sociedad española un grupo de jóvenes que no habían hecho la guerra civil y que llevaba a sus espaldas la responsabilidad de una casi centenaria tradición. Franco murió el 20 de noviembre de 1975, no sin antes haber firmado las 6 últimas condenas a muerte de su régimen. Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España. Con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, comenzó la transición a la democracia. El PSOE, todavía en la ilegalidad, decidió celebrar en Madrid su 27º Congreso, el primero que se celebraba en territorio español desde 1932,
y que cerró la herida de la escisión de Llopis. Un partido que, respetando la democracia, expresa su espíritu unitario en un gran paso, el paso de haber unido en una misma familia, en una misma organización, al sector histórico y al sector renovado. Suresnes les había servido de escaparate internacional para presentar a la nueva generación de dirigentes. Pero ahora urgía presentarse ante la sociedad española como un partido solvente, apoyado internacionalmente. El Partido Socialista Obrera Español no se alcanzará una paz duradera en lo político y en lo social. Con inmensa alegría al comprobar que nosotros, vuestros compañeros extranjeros, hayamos podido por fin venir a vuestro país y estemos aquí, en este territorio libre y liberado por las fuerzas imparables de la democracia. En este periodo, la incipiente democracia sufrió los embates de los grupos fascistas. En Madrid, el asesinato de los abogados laboralistas del despacho de Atocha lanzó a la calle a cientos de miles de ciudadanos reclamando justicia y libertad. Con la legalización de todos los partidos, se celebraron las primeras elecciones generales de la democracia. El PSOE, que concurría a los comicios con el Partit dels Socialistes de Cataluña, se convirtió en el principal partido de la oposición, obteniendo un 30% de los votos y 118 diputados. Recuerdo que muy pocos días antes de la fecha electoral, en una reunión con los periodistas extranjeros, me preguntaron, ¿usted qué cree? Yo dije, 100, y una carcajada general. Digo, bueno, ¿pero qué pasa? No, hombre, no, con 10 van ustedes. Pero bien, no. Y fueron 118. O sea que para mí no fue una gran sorpresa, pero para la gente fue una sorpresa extraordinaria. Se recuperó la memoria histórica. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido. Procedemos entonces a la firma. Después de las elecciones, las principales organizaciones políticas llegaron a varios acuerdos para hacer frente a la aguda crisis política y económica. Fueron los llamados Pactos de la Moncloa, firmados por los representantes de todas las fuerzas políticas y que hicieron viable la transición. Lo que se creó fue un espíritu de consenso, una actitud de consenso en torno a temas básicos, de asumir la responsabilidad entre todos, teniendo en cuenta que nadie tenía mayoría parlamentaria, en un país que vivía atenazado por terrorismo e intentos de golpes de Estado, etcétera, y con una economía en una crisis de la que no había podido, obviamente, recuperarse, que era la crisis del crack petrolero del 74. Durante 1977 y 1978, el Parlamento salido de las urnas abordó el texto de una nueva Constitución democrática. La ponencia fue una ponencia, yo creo que muy de integración. Éramos muy conscientes de que no era posible repetir los errores pasados, que el constitucionalismo español había sido siempre un constitucionalismo de medio país contra el otro medio país. Recuerda que los niños cantaban el trágala, trágala liberal o trágala, trágala servil en el siglo XIX, cuando sus papás respectivos habían ganado en esa pelea eterna. El tramo final del texto constitucional se culminó después de los acuerdos establecidos por el vicepresidente del gobierno, Fernando Abril Martorell, por parte de la UCD, y del vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra.
Hicimos una constitución por consenso, que no es la de ninguno de nosotros, que no nos satisface plenamente a ninguno de nosotros, pero permite, gracias a esas cesiones, permite que sirva para todos. Que no haya que estar cambiando la Constitución porque cambia el partido que gobierna, que puede la derecha, el centro y la izquierda gobernar con la misma Constitución. Y yo creo que esa dejación que hicimos todos, nosotros desde luego, de algunas de nuestras ideas más queridas, en beneficio de poder hacer el consenso, eso yo creo que es una gesta de la que sentirse verdaderamente orgulloso. La nueva Carta Magna fue sometida a referéndum, siendo aprobada por el 87,7% de los votos. El PSOE concurrió a las segundas elecciones generales de la democracia después de integrar en su seno a otros grupos socialistas, siendo el más relevante el que, bajo las siglas de PSP, había organizado Enrique Tierno Galván. La UCD de Adolfo Suárez volvió a ganar las elecciones, mientras que el PSOE quedaba en segundo lugar por estrecho margen. En las elecciones municipales de ese mismo año, los socialistas obtuvieron la mayoría en casi todas las grandes urbes. La noche de las elecciones, cuando se conocen los resultados, yo recuerdo que les dije a mis amigos, veréis cómo guerra llama esta noche. Y efectivamente, guerra llamó esa noche. Y convinimos en hacer una alianza para ganar la mayoría en los ayuntamientos. Se hizo un programa, un buen programa, en el que el partido que tuviera la mayoría de los dos tendría la alcaldía. La mayoría, en la mayor parte de los lugares, la tenía el PSOE. También en aquel año de 1979, el PSOE cumplió los 100 años de existencia. Además de colocar una placa conmemorativa en la taberna Casa Labra de Madrid, donde se fundó el Partido Socialista, también, en un acto de gran contenido simbólico, se desenterró el busto de Pablo Iglesias, obra del escultor Emiliano Barral, que había sido escondido en el Parque del Retiro al término de la Guerra Civil. En el año 36 se erige en Madrid, por suscripción popular, un monumento a Pablo Iglesias, que se sitúa en el Parque del Oeste. Cuando Madrid sufre el cerco de las tropas franquistas, cuando por fin llegan las tropas, no les gusta el busto a Pablo Iglesias, ponen una bomba y lo hacen explotar. Y toman todo el material roto y se lo traen al Retiro para hacer la valla de separación de la calle Menéndez Pelayo. Pero la cabeza había quedado intacta, una cabeza de piedra importante, y había quedado intacta. Un falangista conocido como el Navajero toma un mazo y le da la nariz y le quiebra la nariz a la figura. De madrugada, un jardinero y un delineante se ponen a cavar en el Retiro mientras están oyendo pasar a los coches de los falangistas con las canciones de falangistas que van a la saca, van a buscar gente para matarlas en el cementerio. Y allí mismo se hacen un plano. El delineante se lo da a otra persona, la cual se la da a otra. Al final le llega a un diputado socialista, se llama Gabriel Pradal, el cual ha salido de España a Francia. Él guarda el plano en un campo de concentración donde no tiene nada, viviendo en la playa en Argelès-sur-Mer, sin nada, pero no pierde el plano. Le parece que esto es tan importante para el futuro. Al cabo de los años, Gabriel Pradal me lo hace llegar a mí. Yo lo guardo durante años, y cuando llega la democracia digo, bueno, este es el momento. Y llevamos el plano allí, empezamos a ver las medidas, tal, empezamos a acabar y no encontramos, hasta que por fin encontramos la cabeza. Justo cuando se cumplían 100 años de la fundación del partido, cuando se ha recuperado la democracia en España. Esta vez, la derecha se había reunido no para combatir la democracia, sino para traer la democracia a España. La UCD, con Suárez a su frente, dirigió una transición política que ha quedado como referente del paso pacífico de una dictadura a una democracia. Cumplida su tarea, la UCD se descompuso, minada por las luchas entre sus varones. Había llegado el momento de establecer con claridad la estrategia y la orientación ideológica del Partido Socialista para afrontar las responsabilidades del gobierno de la nación. En el 28º Congreso de los Socialistas ganó la tesis de definir al PSOE como un partido marxista de clase,
frente a quienes abogaban por una definición más abierta y plural. Por pura coherencia no estaba dispuesto a aceptar eso, no me sentía marxista, no estaba de acuerdo con ese tipo de resolución, sencillamente no me presenté y se creó un trauma. Y a lo largo de la madrugada muchos compañeros me dijeron, pero no será de verdad, hasta las últimas consecuencias no lo estarás diciendo en serio, ¿no? Digo, bueno, no estoy diciendo, no estoy ni haciéndolo a broma, ni dramatizándolo, simplemente no soy capaz de dirigir una organización con cuyas resoluciones no estoy de acuerdo, no me parece coherente. Es decir, la gente más que discutir ya Marx sí, Marx no, discutía Felipe sí, Felipe no. Es decir, digamos que querían dos cosas incompatibles. Ser marxistas y tener a Felipe González de secretario general era muy difícil, es decir, las dos cosas a la vez. Y entonces, al final, pues prefirieron abandonar a Marx y mantener a Felipe. Se acordó nombrar una comisión gestora con el mandato de preparar un congreso extraordinario que se celebró a los pocos meses. Esta vez ganaron los partidarios de la concepción de un partido democrático y federal, rechazando el exclusivismo marxista. todo el mundo! El 23 de febrero de 1981 se produjo un esperpéntico golpe de Estado, el Tejerazo, cuando el Parlamento se encontraba reunido para votar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo al haber dimitido a Adolfo Suárez. La calma más absoluta reina en todo el territorio nacional y que es de esperar una pronta solución a esta interrupción momentánea de la vida parlamentaria. Fue una de las noches más amargas para los demócratas españoles, que revivieron con angustia el fantasma de una nueva dictadura. Y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey. Tras el fracaso del golpe, los ciudadanos salieron a la calle exigiendo el respeto a la democracia y a la Constitución. Las elecciones generales de 1982 supusieron la práctica desaparición del partido gobernante. El PSOE obtuvo más de 10 millones de votos, alcanzando la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Los españoles le habían dado su confianza como el que mejor podía garantizar la Constitución y la democracia. Con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. El PSOE accedía por primera vez en solitario, a lo largo de su ya dilatada historia, a la tarea de gobernar España. Yo tenía el propósito de modernizar al país desde el punto de vista de sus infraestructuras físicas, tenía el propósito de abrir la economía y hacerla competitiva, y el propósito además estaba alimentado por la necesidad de ingresar en Europa. Por tanto, te encuentras con lo que podríamos llamar, simplificando, liberalización del aparato productivo, de la economía, etc., modernización de las infraestructuras y modernización de las infraestructuras humanas, para entenderlo, más educación y universal, más salud y pensiones para todos. Ese era el propósito. El derecho a la salud atendió a más de 6 millones de ciudadanos que no habían cotizado a la seguridad social. El derecho a una pensión mínimamente digna incrementó el número de pensionistas en un 35% y dio cobertura de desempleo a más del 65%. Y el derecho a la educación gratuita y obligatoria se hizo extensivo a todos los niños y adolescentes. En esa época subimos la presión fiscal en España un punto de PIB cada año durante 8 años seguidos. Es un récord histórico, es sin duda 8 o 9 años seguidos, es sin duda una pequeña revolución. Una revolución no cruenta, pero cuando 8 o 9 puntos del PIB de un país pasan de los bolsillos de unos a los bolsillos de otros, cuando se produce esa gigantesca transferencia de rentas, algo profundo cambia en la sociedad. Y sin duda, los gobiernos socialistas pudimos hacer ese esfuerzo de inversión en infraestructuras, esa creación de un sistema de pensiones, de universalización de la sanidad y de la educación, gracias a que la hacienda pública española se moderniza, se aplica el IVA, se aplica efectivamente un impuesto sobre la renta, se suprimen un montón de impuestos del siglo pasado, se crea una administración tributaria, se aumentan por millones el número de contribuyentes. Gracias a eso se pudo hacer aquello de lo que tan orgullosos estamos, ¿no?
Si no hubiésemos hecho este esfuerzo fiscal, no lo hubiéramos podido hacer o nos hubiésemos embarrancado en un déficit que no hubiésemos podido sostener. España se abrió a Europa al ingresar en la Comunidad Económica Europea. Un año después, el gobierno organizó un referéndum para confirmar la entrada de España en la OTAN. Yo sé que Europa quiere que estemos con ellos. Por primera vez en nuestra historia lo han demostrado claramente. Yo sé que quieren la solidaridad de España y yo quiero la solidaridad de Europa con España. Y yo sé que esa solidaridad, que significa compartir un destino común, significa también estar dispuestos, en palabras sencillas, a garantizar la paz que hace posible el progreso de Europa. Todavía estaba vigente la confrontación de los bloques de la Guerra Fría. El muro de Berlín caería 3 años más tarde. Y el referéndum provocó un tremendo debate y fraccionamiento en el seno de la izquierda. Felipe González, después del referéndum de la OTAN, hace elecciones generales y vuelve a ganar por mayoría absoluta. O sea, no hay una fuerza de izquierda, aunque entonces ha empezado ya Izquierda Unida, que recoja ese malestar, esa frustración, esa disidencia que se ha producido con motivo del referéndum de la OTAN. Así, ni un paso atrás contra este gobierno. Huelga general. La huelga general de diciembre de 1988, promovida por comisiones obreras y UGT contra la política económica de corte liberal del gobierno, supuso de hecho una grave división en la familia socialista. Yo las veces que he estado con Felipe, y he estado muchas veces allí en la Moncloa, siempre le decía, mira Felipe, este no es un problema de urgencia, no es un problema de ritmo. Si tú en lugar de 15 años, en lugar de 10, te hace falta 15, estamos dispuestos en UGT, último, a darte 15 años, pero lo que no podemos tolerar realmente es una orientación que no tiene que ver nada con un gobierno, bajo nuestro punto de vista, que tiene que claramente, bajo nuestro punto de vista, pues medianamente de izquierdas, ¿no? Esa maduración del proceso de autonomización del partido y del sindicato era difícil que se produjera sin desgarro. En realidad todos veníamos de una tradición doble, o sea, éramos dirigentes políticos y sindicales, o sindicales y políticos, de la UGT y del partido. Por tanto, era imposible hacer esa separación que era, sin embargo, imprescindible para no caer en la tentación de partido sindicalizado que les costó a los laboristas británicos, pues, y todavía les cuesta, ¿no?, un trauma increíble y que no han resuelto, yo creo que tan bien como nosotros lo resolvimos. Felipe González volvió a ganar las 5º elecciones generales de la democracia. Fueron años de empeño por modernizar el país y por renovar sus obsoletas infraestructuras. Porque en ese momento se podía decir que España había crecido, se le había quedado pequeño el traje y las costuras se le estaban rompiendo. El crecimiento económico, la entrada en Europa, la impulsión a nuestra economía habían hecho que nuestras infraestructuras heredadas del franquismo eran incapaces de soportar esa gran actividad económica. Entonces, ese gran esfuerzo inversor cambia la piel del país, le hacemos un traje más grande a la España de la modernidad y de la integración en Europa. La celebración simultánea durante 1992 de las Olimpiadas de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla puso un colofón de especial relieve a los 10 primeros años de gobierno socialista, la década del cambio. Tras las elecciones generales de 1993, el PSOE hubo de gobernar en minoría. El gobierno socialista tuvo que hacer frente con gran desgaste a un cúmulo de problemas, unos derivados de la crisis económica y otros provocados por una serie de escándalos. Aparece el caso Juan Guerra en los periódicos y se monta el primer gran escándalo, que luego vino seguido pues, de otros, Filesa, financiación del partido, o que afectaban a algunas personalidades o cargos públicos que había nombrado el gobierno socialista, como fue el caso pues, del infausto Roldán o de Mariano Rubio. Y luego a su vez aquello se ponía en conexión con algunos ejemplos de la llamada cultura del pelotazo, de gente que se había enriquecido
de forma absolutamente delictiva. Había algunos escándalos en los que teníamos que asumir una responsabilidad, había otros que no tenían nada que ver con nosotros, pero que se asociaban en los medios de comunicación y en el debate público, había otros que sí eran nombramientos, en los que claramente habíamos nombrado a personas que no se lo merecían o que eran indeseables incluso, y aquello empezó a afectar de una forma grande a la imagen y a la reputación del Partido Socialista. Para mí fueron primero increíbles y después muy dolorosos. Y el error probablemente fue no dar crédito para no reaccionar a tiempo, quizás ese, porque me parecían increíbles, porque las cosas que decían de otros, sin citar, las decían de mí. Y de mí sí podía decir que no eran verdad, que no se correspondían con la verdad, y pensaba, ¿por qué de otros podrían ser? Algunos que eran compañeros, con algunos no tenía relación, pero otros eran compañeros, digamos, con los que sentía proximidad, eran, digamos, compañeros del alma. Y no podía entender que se desviaran por ahí. En este período, la banda terrorista ETA se ensañó con especial inquina en el País Vasco con los líderes y militantes socialistas y del Partido Popular. En Madrid, asesinó al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Cerca de 1 millón de personas salió a la calle condenando el terrorismo. Y es verdad que después de 10 años de gobierno ya estaba fatigado. Yo me hubiera gustado haber acabado en el 89 o en el 93. Pero cuando la situación se pone en peor y es más difícil ganar las elecciones, da la impresión de que uno no se debe ir, que debe dar la cara, ¿no? Esa cosa que es lo que llamamos en términos taurinos vergüenza torera, ¿no? Y por eso me mantuve y además hice la pelea. Felipe González adelantó las elecciones generales a marzo de 1996. Ganó el Partido Popular por escaso número de votos. La salida de los socialistas del gobierno acentuó las tensiones que ya venían dándose entre los llamados renovadores y los llamados guerristas. En el siguiente congreso del partido, Felipe González anunció por sorpresa que no se presentaba a la Secretaría General. Debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General. En muy pocas horas hubo de improvisarse la sucesión, saliendo elegido Joaquín Almunia. En este caso no hubo que elegir solo al secretario de Cultura o a la secretaria de Igualdad, sino que había que elegir un secretario general también, ¿no? Una improvisación que yo creo que para la historia aconseja a no volver a repetir. Joaquín Almunia convocó elecciones primarias por primera vez en la historia del PSOE para elegir al candidato que fueran a presentar a la presidencia del gobierno en las siguientes elecciones generales. El secretario general que surge del 34 Congreso desea reafirmar su autoridad dentro del partido y quizá acabar de buscar un elemento de legitimación que probablemente se siente que el 34 Congreso no le dio de manera suficiente, ¿no? Todo eso conduce a unas primarias internas que se desarrollan como se desarrollan, es decir, con una posición tomada por parte de la organización que decanta todo su peso en favor del secretario general que las convoca, porque es el secretario general, con toda la autoridad y todo el prestigio de Felipe González volcado en su favor. Frente a la candidatura de Almunia, José Borrell fue elegido por las bases del partido, creándose una efímera bicefalia. He decidido presentar la renuncia como candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. Creo que era muy fácil descalificar a un candidato que, siendo secretario de Estado de Hacienda, había tenido a colaboradores inmersos en un caso de fraude fiscal importante. Finalmente, Joaquín Almunia se presentó como candidato a las elecciones generales, en las que el PSOE sufrió un serio retroceso, mientras el PP obtenía la mayoría absoluta. Sí, yo dimito aquella misma noche. En cuanto conozco los resultados electorales, cuando se confirma que la derrota electoral del PSOE es una derrota amplia, que el PP tiene mayoría absoluta, pues vengo a esta misma sala donde estamos ahora
convertida en sala de prensa y presento la dimisión la misma noche electoral. Pocos meses después de la derrota, los socialistas celebraron un nuevo congreso en el que se produjo una completa renovación de la dirección del PSOE. Contra todo pronóstico, José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido secretario general por una mayoría ajustada de votos. Quiero deciros en primer lugar que yo subo aquí convencido que no estamos tan mal, que este partido tiene mucho apoyo, muchos alcaldes, que ha tenido muchos votos, que ha gobernado en 6 comunidades autónomas y que no tengo la sensación intensa de tener ninguna crisis. Lo que pasa es sobre todo las ganas y el deseo que tenía el Partido Socialista de salir del agujero. Y hubo una persona, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, que efectivamente supo lógicamente conectar con esa necesidad de la militancia del partido y logró que la militancia creyera en él como alguien que efectivamente podía sacarlos del agujero en el que estábamos metido el partido desde el año 1996. En mi opinión era que el Partido Socialista lo que necesitaba era un relevo generacional que incorporara un nuevo proyecto político. Y eso lo representábamos aquel grupo de jóvenes que decidimos concurrir, encabezando yo la candidatura al 35 Congreso, para liderar y dirigir el Partido Socialista. Representábamos a una generación que había casi nacido a la vida pública con la democracia. Nuestra lengua materna es la democracia y nuestro impulso motivador había sido la victoria de Felipe. Por tanto, era la secuencia lógica en tiempo histórico para que en ese momento, justamente en el año 2000, una generación de los 30 y tantos, 40, se hiciera cargo del Partido Socialista. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003, se empezó a detectar un nuevo cambio de tendencia, aventajando el PSOE al PP en el total de votos municipales emitidos. La huelga general contra el decretazo de la reforma del paro y la gestión de la catástrofe por el hundimiento del Prestige pasaron factura al Partido Popular. La decisión de Aznar de implicar a España en la invasión de Irak en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos dio lugar a las mayores manifestaciones vividas en el país. El 14 de marzo de 2004, el Partido Socialista Obrero Español fue votado por más de 11 millones de españoles cuando se cumplían los 125 años de su fundación. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Nos lo han contado muchas veces, cientos de veces, pero siempre que nos lo cuentan, lo recordamos con emoción. Ese 2 de mayo de 1879, en una fonda de Tetuán, 25 hombres justos, encabezados por Pablo Iglesias, fundaron el Partido Socialista. Fundaron el Partido Socialista Obrero Español.